Y hablando de impacto, aunque no sé si por impacto, una noticia, he visto el titular por ahí, pero no he leído nada A ver. al respecto, pero que me parece muy fascinante, ¿no? Los anillos de Saturno, que hemos hablado a veces de que un descubrimiento reciente es que son temporales, que no han estado ahí toda la vida, sino tienen cientos de millones de años. O sea, que es una construcción cósmica muy, muy bonita, pero temporal. Hemos tenido suerte de coincidir con ella y poderla disfrutar. Eh, y parece que hay una investigación ahora que relaciona de dónde podría venir el origen de los anillos, ¿no? O sea que eso también, Héctor, si nos lo quieres contar, me parece Sí. también muy Es que interesante. esto salió el jueves en el evento de Naucas. Teníamos charlas de Naucas Pro, o sea, gente que hablaba de su propia investigación y tal. Y una de ellas era sobre los anillos de diversos cuerpos del sistema solar y mencionó, ha salido un paper ahora mismo diciendo dónde vienen los anillos de Saturno. Y nos podemos a mirar, claro. No Es es... que yo recuerdo que había varias hipótesis al respecto, o Sí, sea, no es que tal. Y una de ellas era efectivamente la destrucción de una luna, pero claro. había otras como que se hubieran formado del material primigenio con el que se formó el planeta, pues que parte de ese material no pudo coalescer a una luna Sí, sí. por la influencia de las mareas de las otras lunas grandes que no permitían que se formara y tal. O O sea, también como un que había cometa atrapado. diferentes posibilidades que había ahí, ¿no? Bueno, pues esto resulta que han hecho una explicación, o sea, que explicaría al mismo tiempo la formación de los anillos, la inclinación del eje de rotación de Saturno, la velocidad a la que Titán se mueve alejándose de Saturno y también la excentricidad de la luna Titán. Entonces es como varias cosas al mismo tiempo las explicaría una única cosa. Entonces, con la navaja de Ockham dices, uy, esto es atractivo. Porque además habría ocurrido hace entre 100 o 200 millones de años, que es lo que se ha medido con la sonda Cassini, que parece que tienen los anillos de Saturno. Entonces, el tema es, el eje de rotación de Saturno está inclinado unos 27 grados y tiene precesión. Entonces, este eje gira Yo como una pensaba que eso peonza. era para que se vieran bien los anillos, ¿no? Desde la Sí, Tierra. O es sea, que es, igual que sí, un que es pavo muy real que te abre presumido, la ¿no? cola y se pone así, ¿no? Para que la veas bien, ¿no? Claro, pero ¿cómo llegó a esa posición? O sea, había una viñeta que, como lo de que los anillos en recientes ponían un dinosaurio mirando por un telescopio y diciendo, eso no estaba ahí ayer. Porque hace 100 millones de años había dinosaurios en la Tierra. Sí, Sí. claro. Básicamente lo que vieron es que el periodo de precesión del eje de rotación de Saturno, básicamente girando como una peonza, que no se queda en una orientación, sino que va haciendo una especie de giro extraño, coincide, o sea, está bastante cerca de un movimiento similar que hace la órbita de Neptuno. Entonces dijeron, a lo mejor es que estaban en resonancia la inclinación, o sea, los cambios en la inclinación de la órbita de Neptuno con los cambios en la inclinación del eje de rotación de Saturno, porque era un periodo muy parecido. Entonces se pusieron a investigar y vieron que no, en realidad, o sea, esto dependía mucho del momento de inercia de Saturno, de cómo está distribuida la masa de Saturno en su interior. Entonces, esto no se pudo medir bien hasta 2017 cuando terminó la misión Cassini y ya hizo unos pasos muy cercanos entre los anillos y el planeta. La gran finale. Ahí está. Entonces, esos pasos cercanos han permitido medir cómo se distribuye la masa en el interior de Saturno, que eso, el momento de inercia de Saturno tenía que ver con un montón de cosas que les hacía falta el dato preciso. Entonces, ven que ahora mismo Saturno no está en resonancia con este movimiento de la órbita de Neptuno, pero está muy cerca. Entonces es como, parece que estuvo en resonancia hasta hace relativamente poco tiempo y se salió por algún motivo y ahora pues está en un periodo de precisión cercano, pero no exactamente. Entonces han visto que si ponen una luna extra, que se hubiera perdido hace 100 millones de años o por ahí, o sea, que estuviera en resonancia esos movimientos hasta hace unos 100, 200 millones de años, luego la luna entra en resonancia orbital con el periodo de Titán, se desestabiliza la órbita de la luna se pierde, en algunas simulaciones se expulsa el sistema solar, en otras se choca contra Saturno y en unas pocas hace un paso cercano a Saturno, de modo que la fuerza de marea la desintegra, el 99% de su masa impacta en Saturno y ese 1% restante es lo que formaría los anillos. Y espera, yo continúo la historia. Y un fragmento resultante sigue quedándose en órbita durante otros 40 millones de años y acaba impactando con la Tierra
en Chicxulub y matando dinosaurios a 66 millones de años. Y así explico eso también, con la misma explicación, también. No, porque para salir de Saturno tendría que haber tenido energía ya desde el principio. Para hacer esa resonancia y todo, esa luna tendría que tener, recordemos, tiene que ser 9 veces más masiva que la masa acumulada de los anillos. ¿Esa la hace comparable a Titán o no? No, es como Jápeto, de la masa de Jápeto más o menos. O sea, que la luna estaría entre Jápeto y Los Titán. anillos son muy ligeros. Claro, pero recordemos que la luna tendría que ser 9 veces más pesada que el anillo, ¿no? No, 99 veces más. Básicamente la situación era la siguiente. Los anillos y las lunas están organizadas en el plano ecuatorial de Saturno porque Saturno está muy achatado. Entonces, el campo gravitatorio de Saturno no tiene simetría esférica. Lo que te sale es del ecuador, hay una componente extra de la fuerza que te empuja hacia el plano ecuatorial. Entonces, si Saturno está achatado y tiene unas lunas en ese plano ecuatorial, la fuerza de los otros planetas y del Sol inducen una torsión. O sea, es lo que puede hacer que se vaya inclinando el eje porque no es esférico. O sea, la fuerza no afecta igualmente a todas las regiones. Entonces, Titán iba poco a poco alejándose de Saturno por fuerza de marea, igual que la luna nuestra se aleja a 4 centímetros por año, Titán, pues una velocidad parecida. Entonces, la torsión de los otros planetas y tal en el sistema saturniano iba cambiando hasta que llega un momento en que, por la zona en la que estaba Titán, entra en resonancia con los cambios de órbita de Neptuno. Entonces, esa resonancia hace que Saturno se vaya inclinando su eje de rotación hasta quedar como a 35 grados más o menos. Pero Titán se sigue alejando de Saturno por efecto de marea, entra en resonancia con esta luna que la han llamado crisálida, porque es lo que dio lugar luego a los anillos de Saturno, como una mariposa. Y entonces esta luna se desestabiliza, se choca con Saturno, forma los anillos y de repente te ha cambiado la distribución de masa, porque cuanto más alejas la masa del eje de rotación, más momento angular tendrá. Entonces, el momento angular del sistema de Saturno depende de la distribución de sus lunas. Por tanto, la torsión que van a imponer los otros planetas y tal va a depender de la distribución de sus lunas también. Así que la migración de Titán hace que esta luna se estabilice y caiga, y al perderse esta luna ya se sale de la resonancia orbital con Neptuno. Y ahí es cuando pierde, o sea, deja de tener 35 grados de inclinación y ya pasa a ser menos. Y eso lo deja en el estado actual. Y además esta otra luna era también la que estaba haciendo por resonancia orbital con Titán, que Titán no tuviera una órbita completamente circular, sino que tiene una ligera excentricidad, que es la que hace por efecto de marea que tenga el metano en su atmósfera y tal, porque se calienta ligeramente. Entonces, esta luna extra, han visto con un montón de simulaciones que explica un montón de cosas a la vez. Entonces, no tenemos pruebas de que haya existido, de que haya ocurrido esto así. Pero tampoco dudas. Pero claro, esta siempre te da pistas de, bueno, a lo mejor eso tiene unas implicaciones que puedes buscar para corroborar y tal. Pero claro, corresponde temporalmente con la edad que se mide con los anillos. Explica la inclinación de Saturno, explica la excentricidad de Titán, de la órbita de Titán. La presencia de hielo. También claro, la explica que sea prácticamente hielo los anillos. Explica que esté Saturno con la precesión esa en resonancia con la precesión orbital de Neptuno, pero no exactamente. Y no es de hace tanto eso. Claro, y explica o sea, que sea reciente. Entonces, estas simulaciones, de repente, un montón de cosas dispares cuadran. Y como dice Héctor, la desaparición de los dinosaurios, el surgimiento del terminismo. Ahora viene mi duda. Vale, tenemos Saturno con anillos, pero es que no es el único que tiene anillos. ¿El resto de anillos de planetas serían también por pequeños objetos que se han roto a acercarse seguramente. a su... Claro, es que los anillos están en una zona de Saturno que se llama el límite de Roche, que básicamente, si la diferencia... A ver, el caso es, cuando tenemos un objeto esférico en el espacio, es básicamente porque la gravedad ha distribuido el material de esa forma. Pero si tienes fuerza de marea por un planeta cercano, la fuerza que recibe en la cara cercana al planeta va a ser mayor que en la cara lejana. Entonces, esta diferencia de fuerza podría superar a la fuerza gravitatoria del propio objeto. Así que, si tienes un objeto lo suficientemente cerca de un planeta, puede que la diferencia de fuerza del propio planeta entre una cara y otra acabe disgregando este objeto. Porque más que la fuerza gravitatoria, quizás a la cohesión interna, ¿no? Porque también depende del...
de la propia cohesión del objeto. Claro, si está hecho de un montón de partículas separadas, es básicamente la fuerza gravitatoria. Sí, exacto. Pero si está hecho de material que tiene que romperse para separarse, pues es la colisión interna. Entonces, depende del material del que esté hecha, el límite está en una distancia u otra del planeta. Entonces, para hielo es una, para roca es otra. Tienes razón, o sea, la fuerza gravitatoria efectivamente es el límite, porque es a partir de ahí cuando ya tiene esa capacidad, dependiendo de cómo sea la... Pero el límite, no, el caso límite es ese, la transición. Sí. Entonces, claro, los anillos... En Marte, ¿no? En Marte ocurrirá con Phobos, que se está acercando y acabará formando un anillo alrededor de Marte. Claro, aquí las lunas se alejan y se acercan a su planeta básicamente por el efecto de marea de la luna en el planeta. ¿Por qué? Porque la Tierra, por ejemplo, el abombamiento de la marea queda adelantado respecto a la luna, porque la Tierra gira en 24 horas y la luna orbita en 28 días. Entonces, al quedar adelantado, pues este abombamiento empuja a la luna un poco, no hacia el centro de la Tierra, sino un poco hacia adelante. Entonces la luna la órbita se va abriendo ligeramente con el paso de los meses. Entonces, si el planeta girase más lento que la órbita de la luna, el abombamiento quedaría más retrasado, entonces la luna se vería acelerada un poco hacia el interior y se iría acercando. Y eso es lo que le pasa a Phobos. O sea, Marte tiene dos lunas. Una hace más rápido la órbita y otra más lenta. Entonces, en el cielo de Marte, día tras día, una se vería moverse en una dirección y la otra se vería en la dirección opuesta. Contraria. No había pensado en eso, qué bueno. Claro. Sí. Entonces, la luna la vemos noche tras noche, se ve en una dirección siempre moverse. Pero las de Marte, no es que la veas moverse en una dirección, sino que día tras día la ves en una posición. La posición comparada con las otras estrellas, la ves. O sea, todas se mueven en la dirección de rotación del cielo, pero comparada con las estrellas, una parece que se va adelantando respecto a las estrellas y otra se va retrasando. Qué bueno, qué bonito eso, no lo había pensado. Claro, entonces, Phobos gira más rápido porque está más cerca de Marte que el límite donde la órbita geoestacionaria, la órbita aeroestacionaria sería, pues está más cerca. Entonces, el periodo orbital es menor que el día de Marte. Así que el pequeñísimo abombamiento de marea que producirá Phobos en Marte, porque Phobos es una luna muy pequeña, sigue teniendo un efecto. Entonces ese abombamiento queda retrasado respecto a la posición de Phobos y se va viendo, la órbita se va cerrando un poco más. Entonces llegará un momento que se irá acercando lo suficiente para llegar a este límite y la fuerza de marea de Marte disgregará a Phobos. Eso si no pasa, si cae mucho más rápido no dará tiempo y se chocará entera. Pero seguramente se disgregue primero, forma un anillo en torno a Marte. Así que eso, la luna Phobos le quedan, creo que también eran cientos de miles de años. Los anillos de Saturno también están poco a poco cayendo a Saturno y le quedan unos 100 millones de años. Así que estamos en una época del sistema solar. Pero fíjate, la gente puede pensar que qué suerte que vivimos ahora porque luego el sistema solar va a ser muy aburrido. Pero estos eventos vienen y van. Quiero decir que nosotros conocemos los anillos que existen ahora y las cosas que están pasando ahora y que están desapareciendo, pero no conocemos los eventos similares que ocurrirán en el futuro. Porque aunque estemos hablando de cientos de millones de años, son escalas cortas comparadas con la vida del sistema solar. Claro que son miles de millones. Y aparte del sistema solar, antes de que existiéramos, nos ha regalado danzas mucho más exóticas, ¿no? Júpiter se acercó tanto como nosotros, volvió a donde estaba antes, escupió planetas para todos lados, probablemente destruyó otro que estaba cerca de él. Claro. Entonces, escala muchísimo más larga. Muchos de estos espectáculos que no han dejado constancia en el registro que podemos ver hoy en día, nos los hemos perdido. O sea, saber qué otras cosas así habría. Y quizás Júpiter tenía unos anillos también bestiales hace mucho tiempo, o no tenemos ni idea. Claro, solo tenemos registro de los eventos más besánicos. Quizá la formación de nuestra luna, la misma formación de la Tierra y la presencia de Júpiter acá para que eso pasara. Quizá el origen del cinturón de asteroides, pero como dice Héctor, ¿no? La mayoría de las cosas... Claro. Pasaron y no dejaron ningún indicio. Nos la hemos perdido. No sé si era en Urano o Neptuno. Uno de esos dos planetas dicen que sus lunas se van destruyendo y formando periódicamente. Sí. O sea, llega un momento que llegan a una inestabilidad, se chocan entre sí, forman un anillo y luego el anillo vuelve a colapsar en lunas diferentes. Y que eso pasa cada no sé cuánto tiempo de millones de años. Y yo me quedé pensando, ostras. Y entonces las lunas que tenemos en ese planeta ahora no son las mismas que había hace 1.000 millones de años. Entonces, cosas que se pasan.
Eso habrá que tenerlo en cuenta cuando la IAU vaya a poner la definición oficial de luna. Claro, exacto. Para que podamos contestarle a aquel joven oyente que nos preguntó una vez. Y por otro lado, es nuestra culpa. Es nuestra culpa el que nos sorprendamos de esto, porque es darle trascendencia de luna y planeta a lo que en el fondo no es más que granitos de leche en un café con leche, ¿no? Claro. Que también tiene la misma dinámica. Pero antes, hace 50 millones de años, los anillos de Saturno tenían más material, serían más espectaculares. Entonces ellos dirían, ¿qué época vivimos? Que dentro de 50 millones de años se verán menos. Entonces... qué nostalgia me estás dando, Héctor. Es que antes todo era mejor. Saturno tenía unos anillos. Pero lo que preguntaba Sara, y creo que es interesante porque sobre prácticamente todos los planetas gigantes sabemos que tienen anillos, ¿no? Sí. Lo cual es interesante por otra parte respecto a otras cosas, pero ninguno como Saturno. O sea, quiero decir, yo recuerdo... Claro. Cuando era pequeño, la noticia, Júpiter tiene anillos. Júpiter tiene anillos. Claro, te engaña un poco. Sí, es ridículo. Claro, te engaña un poco cuando te dan esa noticia, ¿no? Porque, a ver, Júpiter tiene anillos, pero no, o sea, no es tú cuando piensas en anillos piensas en lo de Saturno. O sea, claro. Júpiter no tiene absolutamente nada que... Tú puedes estar delante de Júpiter y no ves esos anillos. Claro, no los ves. Hay que estar detrás de Júpiter. Se ve desde infrarrojo. No, que la sonda que ha descubrido la Voyager fue al apuntar a Júpiter desde el lado nocturno. Entonces, la dispersión de la luz del Sol en los anillos, viendo a trasluz, es cuando se descubrieron. Si no, no se verían. Claro. Entonces son anillos muy, muy tenues, ¿no? Claro. Que sí, están ahí, pero no se pueden equiparar los de Saturno. O sea, es como decir algo. Cuando tienes capacidad para una sensibilidad muy, muy alta y puedes medir cosas que es como si no estuvieran, pues vale, pero no podemos imaginar que esas cosas son, bueno, en fin, que los anillos de Saturno son especiales en cualquier caso. Sí, sí. Pero eso, lo que he dicho de uno de estos planetas que parece que se destruyen las lunas y se forman, entonces habrá periodos en que ese planeta tenga anillos espectaculares. Claro. Y luego irán condensándose y formarán lunas otra vez. Yo estoy seguro que Júpiter a lo largo de la historia del sistema solar ha debido tener en algún momento sistemas de anillos increíbles. Se ha tragado alguna luna, y nadie los ha visto. Bueno, suponemos que nadie los habrá visto. En fin, lo dejo ahí. Pero sí. ¿O acaso sí? Es un poco de misterio. Es posible que la Tierra hubiera tenido otra luna en un pasado remoto también, que cuando hubo la gran colisión, a lo mejor hubo otra luna también, pero ya se ha perdido, yo qué sé. Sí, hay hipótesis de que la cara oculta era más gruesa porque se formaron dos lunas en vez de una y se fusionaron. Pero también hay hipótesis que dicen otras cosas. Entonces, el sistema solar no es estático, eso es lo que hay que quedarse. Muchas cosas pueden cambiar. Sí, y también quería aclarar otra cosa. Cuando estabas explicando, ¿no?, todo esto del eje de rotación de Saturno y cómo está inclinado y precesa, y parece, o sea, cuando contamos la historia así, parece como que, estaba todo en un equilibrio perfecto y de repente hace 100 millones de años se desestabilizó. Bueno, lo que pasa es que llevaba 5.000 millones de años anteriores para darse esas resonancias, ¿no?, como la que tenían Saturno con Urano. O sea, 5.000 millones de años es muchísimo tiempo. Entonces, algo ocurre en 100 millones de años puede perturbar algo que se había ido acompasando a lo largo de miles de millones de años. O sea que las escalas son muy diferentes. A uno le puede decir, millones de años, 1.000 millones, da igual. No, es muy diferente. Claro. 1.000 millones de años es muchísimo más que 10 millones de años o que 100 millones de años. ¿no? Parece una perogrullada, pero o sea, nuestra mente a veces no... a la hora de encajar los relatos, ¿no? Estos números, digamos que nos saturan y no ponemos en su contexto adecuado las cosas, en el contexto temporal, las cosas tal como ocurren, ¿no? Básicamente, que si uno tiene 1.000 millones de dólares es muchísimo más que tener 1 millón de dólares. Entonces, la gente lo equipara y dice, no, es el 10%. No. El 0,001% tiene unas cantidades de dinero tan bestiales que ponerle una cantidad de impuestos que están protestando, dice, no les quitaría prácticamente nada y daría una cantidad de dinero brutal al resto de la sociedad. O sea, eso es importante tener en cuenta la diferencia entre 1.000 millones y 1 millón por temas así también. La cultura científica es muy importante para todo en la vida, no solo para ver las estrellas, ¿no? Claro.